25 de diciembre, 6:30 de la mañana. Mi teléfono no para de sonar. 36 familiares desesperados gritando, ¿dónde estás? ¿Qué pasó con nuestra cena? Y yo, Francisca, desde este lujoso crucero donde estoy celebrando con total libertad, me río como no me reía hace años y les digo, estoy celebrando la Navidad. Pero no con ustedes. Porque después de descubrir que secretamente me habían designado como niñera oficial para cuidar 12 niños mientras ellos disfrutaban mi cena de $140,000, decidí cancelar todo en el último momento y dejarlos exactamente con lo que se merecían. Hambre y desesperación total. Pero para entender cómo llegué a este momento de gloria, tengo que contarles quién soy yo. Me llamo Francisca, tengo 72 años y durante toda mi vida he sido la que soluciona todo, la que cuida a todos, la que nunca dice que no. Soy viuda hace 10 años, tengo 4 hijos ya adultos, 11 nietos y una casa grande que heredé de mi difunto esposo. Una casa que siempre ha sido el refugio de toda la familia cuando necesitan algo. Dinero, comida, cuidado de niños, limpieza después de sus fiestas. Yo siempre estuve ahí, con los brazos abiertos y el corazón dispuesto a sangrar por ellos. Durante décadas creí que eso era amor. Que una madre buena, una abuela entregada, debía sacrificarse sin límites por su familia. Cada vez que mi hija Juana me llamaba diciendo mamá, necesito que cuides a los niños, yo dejaba todo. Cada vez que mi hijo Lázaro aparecía con problemas de dinero, yo abría mi cartera. Cada vez que César, mi arrogante yerno, me trataba como si fuera su empleada personal, yo sonreía y obedecía. Porque así me enseñaron. Porque así creí que debía ser. Mi casa siempre estaba llena de ruido, de desorden, de exigencias. Abuela, tengo hambre. Mamá, lava esta ropa. Francisca, limpia esto. Nunca por favor, nunca gracias, siempre órdenes. Y yo, como una tonta, corriendo de un lado para otro, cocinando para 20 personas cuando solo esperaba 5, comprando regalos que luego ni siquiera agradecían, cuidando nietos que sus propios padres preferían no atender. Pero este año, algo cambió. Todo empezó en octubre, cuando Juana llegó a mi casa con esa sonrisa falsa que ya conocía tan bien. Mamá, ya estamos organizando la Navidad. Va a ser espectacular. La más grande que hayamos hecho. Y por supuesto, esperaba que yo pagara todo, cocinara todo, limpiara todo. Como siempre. Pero esta vez había algo diferente en su tono, algo que me hizo sospechar. Las semanas pasaron y las exigencias fueron aumentando. Mamá, necesitamos que compres el pavón más grande. Mamá, encarga el catering premium. Mamá, van a venir 36 personas, asegúrate de que haya suficiente de todo. Y yo, como siempre, obedeciendo. Gastando mis ahorros, mi pensión, el dinero que tanto me costó juntar durante años de viudez. $140,000 en total para una cena que se suponía era familiar, pero que cada día se parecía más a un evento donde yo era la anfitriona invisible. Lo que más me dolía era cómo me hablaban. César llegaba a mi casa como si fuera suya, abría mi refrigerador sin permiso, se servía mi comida sin preguntar. Francisca, tráeme un café, me decía mientras se recostaba en mi sillón como si fuera el rey de la casa. Su hija Beatriz, mi nieta de 18 años, ni siquiera levantaba la vista de su teléfono cuando yo entraba a la habitación. Para ella, yo era parte del mobiliario. Útil, pero invisible. Y Lázaro, mi propio hijo, siempre aparecía cuando necesitaba algo. Mamá, préstame $500. Mamá, cuida a mis hijos este fin de semana. Mamá, necesito que firmes este papel. Nunca una visita solo para verme, nunca un ¿cómo estás, mamá? Siempre llegaba con las manos extendidas y el corazón cerrado. Pero Juana era la peor. Ella organizaba mi vida sin consultarme. Mamá, el sábado no puedes salir porque vienen los niños. Mamá, cancela tus planes porque necesito que cocines. Mamá, no seas egoísta, la familia te necesita. La familia me necesitaba, sí, pero como una sirvienta gratuita, no como una persona con sentimientos y deseos propios. Durante años tragué todas estas humillaciones pensando que era mi deber, mi destino como madre y abuela. Hasta que llegó este diciembre fatídico y descubrí la verdad que me rompió el corazón, pero también me liberó para siempre.
Diciembre llegó con su falsa promesa de alegría familiar. Como cada año, yo ya estaba preparándome mentalmente para ser la esclava de las fiestas. Pero esta vez, las cosas empezaron diferente desde el primer día del mes. Juana llegó a mi casa acompañada de César y Beatriz, todos con caras de conspiración que debía haber reconocido inmediatamente. «Mamá, siéntate. Tenemos que hablar sobre la Navidad», me dijo Juana con esa voz dulce que solo usaba cuando quería algo muy grande de mí. César se acomodó en mi sillón favorito, como siempre, y Beatriz ni siquiera levantó la vista de su maldito teléfono. Este año va a ser especial. Muy especial. ¿Especial para quién? Eso era lo que yo debí preguntar. Pero no. Yo sonreí como la tonta que había sido toda mi vida y pregunté, ¿qué tienen en mente? Como si no supiera ya que todo iba a recaer sobre mis hombros cansados y mi cartera cada vez más vacía. Bueno, comenzó César con esa arrogancia que me daba náuseas. Hemos decidido que esta casa es perfecta para una gran celebración. 36 personas. Todos los primos, todos los tíos, todos los niños. Una Navidad épica que recordaremos para siempre. Y por supuesto, cuando dijo hemos decidido, se refería a que ellos habían decidido por mí, sin consultarme, como siempre. Beatriz finalmente habló, sin levantar la vista. Abuela, va a ser genial. Pero necesitamos que todo sea perfecto. Comida de primera, decoración increíble, regalos para todos. Necesitamos. Como si ella fuera a contribuir con algo más que su presencia malcriada. Juana se inclinó hacia mí con esos ojos manipuladores que conocía tan bien. Mamá, sé que es mucho pedir, pero tú eres la única que puede hacer esto realidad. Tú tienes la casa, tú sabes cocinar, tú tienes el dinero ahorrado. Ah, claro. Yo tenía todo lo que ellos querían usar. ¿Y cuánto estarían pensando gastar? Pregunté, aunque ya sabía que la pregunta correcta era cuánto iba a gastar yo. César se rió con esa risa despectiva que me helaba la sangre. Francisca, no te preocupes por el dinero. Solo asegúrate de que sea memorable. $140,000 debería ser suficiente. No. $140,000. Casi todos mis ahorros. El dinero que había juntado con tanto esfuerzo, privándome de pequeños lujos, ahorrando cada centavo de mi pensión durante años. Y él hablaba como si fuera calderilla, como si fuera natural que yo pagara semejante cantidad para una fiesta donde ni siquiera me tratarían como invitada, sino como empleada. Pero mamá, continuó Juana viendo mi cara de shock, piénsalo. Va a ser hermoso. Toda la familia unida, los niños felices, una noche mágica. Y tú serás la anfitriona más admirada. Anfitriona. Qué palabra más mentirosa. Yo iba a ser la trabajadora invisible mientras ellos disfrutaban de mi dinero y mi esfuerzo. Durante los siguientes días, las peticiones se volvieron órdenes directas. Francisca, encarga el catering de lujo. Mamá, necesitamos vinos de al menos $200 la botella. Abuela, compra regalos para todos los niños, pero que sean buenos, no cualquier cosa. Todo era urgente, todo era necesario, todo era responsabilidad mía. Lázaro apareció una semana después, como siempre, solo cuando necesitaba algo. Mamá, me enteré de la fiesta. Qué bueno que finalmente hagas algo grande. Algo grande que yo haga. Como si fuera mi idea, mi deseo, mi sueño. Oye, ya que vas a gastar tanto, ¿podrías prestarme $5,000? Es para comprar regalos para mis hijos. $5,000 para regalos, además de los $140,000 de la fiesta. Y por supuesto, él nunca me devolvía nada. Los préstamos a Lázaro eran regalos disfrazados que yo hacía porque no tenía valor para decir que no. Pero lo que más me dolía eran las conversaciones que escuchaba cuando pensaban que no estaba prestando atención. César hablando por teléfono. Sí, va a estar increíble. Mi suegra está pagando todo. Nosotros solo tenemos que aparecer y disfrutar. O Beatriz con sus amigas. Mi abuela está haciendo una fiesta súper cara. Va a ser épico. Lo mejor es que yo no tengo que hacer nada. Yo no tengo que hacer nada. Esas palabras me atravesaron como dagas. Para ellos, mi trabajo, mi dinero, mi esfuerzo era nada. Yo era nada. Solo un recurso que podían explotar sin límites y sin agradecimiento. Las semanas pasaron volando en un torbellino de compras, preparativos y gastos que me daban vértigo.
Cada día, mi cuenta bancaria se vaciaba más mientras mi casa se llenaba de cajas, decoraciones y comida para el gran evento. Y cada día, mi familia me trataba peor, como si fuera obvio que yo debía servir, como si fuera mi obligación natural sacrificarme por su diversión. Hasta que llegó el momento que cambió todo. El momento en que descubrí la verdad más dolorosa de mi vida, la traición que me liberó para siempre de las cadenas que yo misma me había puesto. Pero esa historia, la parte que realmente importa, la que explica por qué 36 personas pasaron hambre en Navidad, eso viene después. 20 de diciembre. Faltan 5 días para la Navidad y yo estoy en mi cocina, rodeada de listas interminables, recibos de pagos y la presión constante de una familia que me exige perfección sin ofrecer nada a cambio. Mi casa parece un almacén, cajas de decoraciones de lujo, vinos carísimos, regalos envueltos para 36 personas, y la confirmación del catering más exclusivo de la ciudad. Todo pagado con mi dinero, todo organizado por mis manos temblorosas. Juana llega esa tarde sin avisar, como siempre, pero esta vez trae a Benita, mi nuera más hipócrita, esa que siempre sonríe mientras me clava puñales por la espalda. Las dos entran hablando en voz baja, susurrando cosas que no alcanzo a escuchar. Se sientan en mi sala como si fuera suya y me llaman desde la cocina. «Mamá, ven acá. Necesitamos coordinar los últimos detalles», me grita Juana. «Coordinar. Qué palabra tan elegante para decir que van a darme más órdenes». Salgo de la cocina secándome las manos, cansada ya de tanto servir sin ser vista. «Siéntate, Francisca», me dice Benita con esa sonrisa falsa que me da escalofríos. «Queremos asegurarnos de que todo salga perfecto». Y ahí es cuando empiezan a hablar de los niños. 12 niños en total, todos menores de 10 años, todos hiperactivos, todos acostumbrados a que yo sea su niñera personal en cada evento familiar. «Mamá, ya sabes cómo son las fiestas cuando hay tantos niños», comienza Juana. «Se vuelven locos, corren por todos lados, ensucian, rompen cosas». Sí, lo sabía muy bien. Y también sabía quién terminaba limpiando, cuidando y corriendo detrás de ellos mientras sus padres bebían y se divertían como adolescentes sin responsabilidades. «Lo bueno es que tú tienes experiencia con ellos», dice Benita. «Eres la única que los puede controlar. La única en quien confiamos para que se porten bien». Confianza. Otra palabra bonita para disfrazar explotación pura y simple. Juana se acerca más y me toma las manos con esa ternura fingida que me conocía de memoria. «Mamá, necesitamos pedirte un favor muy especial. Un favor que solo tú puedes hacer por nosotros». Y ahí viene. El golpe final que yo debí ver venir desde hace meses. «¿Qué favor?», pregunto, aunque mi estómago ya se está encogiendo de la ansiedad. Benita y Juana se miran con complicidad, como dos criminales coordinando su siguiente robo. «Bueno, es que los adultos queremos disfrutar realmente de la fiesta este año», dice Benita. «Ha sido un año muy difícil para todos. Necesitamos relajarnos, conversar, beber un poco sin preocuparnos por…». Y hace una pausa dramática que me pone los nervios de punta. «Sin preocuparnos por los niños», termina Juana. «Necesitamos que tú te hagas cargo de ellos durante toda la noche. Que los entretengas, que los alimentes, que los bañes si es necesario, que los acuestes cuando sea la hora. Que seas su niñera oficial mientras nosotros, los adultos, tenemos una verdadera celebración navideña». Niñera oficial. Las palabras me golpean como bofetadas. Yo, que voy a pagar $140,000 por esta fiesta, que voy a servir mi casa, mi tiempo, mi energía, también tengo que ser la empleada que cuida a los niños para que sus padres puedan ignorar sus responsabilidades. Pero es que, es mi fiesta también, logro murmurar con la poca dignidad que me queda. Yo también quiero disfrutar, conversar con la familia, relajarme un poco. Las dos se ríen. Se ríen de mí en mi propia cara, en mi propia casa, después de pedirme que sea su sirvienta gratuita. «Ay, mamá, pero tú ya sabes cómo es», dice Juana con condescendencia. «Tú eres diferente. A ti te gusta cuidar, te gusta servir. Es lo tuyo. Nosotros no tenemos esa paciencia que tú tienes. Paciencia que yo tengo. Como si fuera un don natural y no el resultado de décadas de abuso y manipulación». Benita asiente con entusiasmo. «Exacto, Francisca. Tú eres la abuela perfecta, la que todos los niños adoran. Para ti es fácil, natural.
Para nosotros es una carga pesada que nos impide disfrutar. Una carga pesada. Sus propios hijos son una carga pesada que prefieren delegarme a mí. Además, continúa Juana, piénsalo bien. Los adultos vamos a estar bebiendo, conversando de temas adultos, riéndonos de cosas que los niños no entienden. ¿No sería mejor que estuvieran contigo, en un ambiente más apropiado para ellos? Ambiente más apropiado. Como si estuvieran haciéndome un favor al endosarme la responsabilidad de 12 niños durante toda la noche. Mi mente empezó a hacer cálculos dolorosos. $140,000 de mi bolsillo. Mi casa convertida en restaurante y guardería. Mis manos sirviendo a 36 personas. Mis brazos cargando niños ajenos. Mi espalda de 72 años corriendo detrás de pequeños que no son mi responsabilidad. Y mientras tanto, los verdaderos padres brindando con vinos que yo pagué, riéndose con comida que yo compré, celebrando en mi casa como si fueran los invitados de honor. No sé, niñas, dije finalmente, usando toda mi fuerza para no explotar en ese momento. Es que son 12 niños. Es mucha responsabilidad para una persona sola. Era mi último intento de poner límites, de mantener algo de dignidad. Las dos volvieron a mirarse con esa complicidad que me hacía sentir como una extraña en mi propia vida. Mamá, no seas dramática, me dice Juana. Tú los has cuidado 1000 veces. Es solo una noche. Una noche para que la familia pueda tener una celebración verdaderamente adulta. Sí, Francisca, agrega Benita. Además, los niños te van a hacer compañía. No vas a estar sola. Vas a estar con la parte más linda de la familia. La parte más linda. Como si los adultos fueran demasiado importantes para perder el tiempo conmigo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta pensando en todas las navidades anteriores, en todas las veces que había cedido, en todas las humillaciones que había tragado sonriendo. Pero esta vez era diferente. Esta vez no solo querían mi dinero y mi casa. Querían mi libertad completa. Querían convertirme oficialmente en su empleada mientras ellos vivían la vida que yo estaba financiando. A las 3 de la mañana, levantándome a tomar agua, vi un resplandor extraño viniendo de la sala. Era el teléfono de Juana, que se había quedado olvidado en el sillón después de su visita. La pantalla se encendía cada vez que llegaba una notificación. Y ahí, en esa luz traicionera de la madrugada, vi algo que cambiaría todo para siempre. Un mensaje de WhatsApp. Un grupo que se llamaba Navidad sin Francisca. Y el último mensaje, enviado hacía apenas unos minutos por César, decía algo que me heló la sangre. Perfecto, ya convencimos a la vieja. Se va a hacer cargo de todos los mocosos mientras nosotros nos emborrachamos en paz. Lo mejor es que ni siquiera sospecha que llevamos meses planeando esto. Mis manos temblaron tanto que casi se me cae el teléfono de Juana. Navidad sin Francisca. Ese era el nombre del grupo secreto donde habían estado planeando mi humillación durante meses. Con el corazón destrozado pero la curiosidad más fuerte que el dolor, decidí leer todo. Cada mensaje, cada conspiración, cada risa a mis espaldas. El grupo tenía 18 participantes, todos mis hijos, mis nueras, mis yernos, incluso mis nietos mayores. Todos. Absolutamente todos habían estado burlándose de mí mientras yo, como una idiota, gastaba mis ahorros para darles la Navidad de sus sueños. Deslicé hacia arriba para ver los mensajes anteriores y lo que encontré me destrozó el alma. Mensaje de Lázaro del 15 de noviembre. ¿Ya le dijeron a mamá que va a ser la niñera oficial? Jajaja, espero que no se dé cuenta de que llevamos planeando esto desde octubre. Octubre. Desde octubre habían estado riéndose de mí. Respuesta de César. Tranquilo. Tu mamá es tan ingenua que se cree todo lo que le decimos. Ayer le dije que necesitábamos vinos de $200 y ni siquiera protestó. Es como tener una tarjeta de crédito con patas. Una tarjeta de crédito con patas. Esas fueron las palabras exactas que usó mi yerno para describir a la mujer que lo había acogido como un hijo durante 15 años. Seguí leyendo con lágrimas corriendo por mis mejillas arrugadas. Mensaje de Beatriz. Abuela es tan predecible. Le dices que es por la familia y hace todo lo que quieras. Este año ni siquiera voy a fingir que la ayudo con algo. Mi propia nieta, la niña que había criado prácticamente desde bebé cuando su madre trabajaba, hablando de mí como si fuera su enemiga.
Respuesta de Benita: lo mejor de todo es que ella se siente útil. Cree que la necesitamos. No sabe que en realidad solo necesitamos su dinero y su casa. Se siente útil. Como si mi amor, mi sacrificio, mi entrega fueran síntomas de estupidez y no de generosidad. Pero el mensaje que más me dolió vino de Juana, mi propia hija, la que había salido de mi vientre, la que había criado con tanto amor. Chicos, ya está todo listo. Mamá va a pagar los $140,000, va a servir la comida, va a limpiar todo y va a cuidar a los 12 niños mientras nosotros disfrutamos. Honestamente, no podríamos haber encontrado una sirvienta mejor, y encima gratis. Sirvienta gratis. Mi propia hija me había reducido a eso. 40 años cuidándola, protegiéndola, sacrificándome por ella, y así era como me veía. Como una sirvienta gratis que había que explotar hasta el cansancio. Seguí leyendo mensajes más recientes. Tobías, mi yerno más joven, había escrito: ¿alguien más se siente mal por Francisca? Digo, es mucho trabajo para una mujer de su edad. Por un momento pensé que al menos una persona en mi familia tenía conciencia. Pero la respuesta de Jeremías, mi hijo menor, me quitó esa última esperanza. ¿Te sientes mal? Por favor, Tobías. Ella eligió ser así. Nadie la obliga. Si le gusta servir y pagar por todo, déjala. Es su problema. Su problema. Mi amor incondicional por mi familia era mi problema. Mi generosidad era mi problema. Mi incapacidad para decir que no era mi problema. Y ellos, mis propios hijos, en lugar de protegerme de mi propia bondad, la habían convertido en su mina de oro personal. El mensaje más reciente era de anoche, enviado por César después de que él y Juana salieran de mi casa. Misión cumplida. La convencimos de que ser niñera era un honor. Mañana confirmo la reserva del bar para después de la cena. Mientras la vieja se queda con los mocosos, nosotros nos vamos a celebrar la verdadera Navidad al lugar que nos merecemos. La verdadera Navidad al lugar que nos merecemos. Ellos tenían planes de irse después de cenar la comida que yo había pagado, dejándome sola con 12 niños en mi casa vacía mientras se divertían en un bar de lujo. Y yo, como siempre, limpiando, cuidando, sirviendo hasta el amanecer. Pero había más. Un plan aún más cruel que me heló la sangre. Lázaro había propuesto algo que los demás habían aceptado con entusiasmo. ¿Qué les parece si le decimos a mamá que el año que viene también organizamos todo en su casa? Así establecemos una tradición y no tenemos que preocuparnos nunca más por las fiestas. Una tradición. Querían convertir mi explotación en una tradición familiar anual. $140,000 cada Navidad, mi casa convertida en restaurante y guardería, yo convertida en su empleada personal hasta el día de mi muerte. Las respuestas a esa propuesta fueron aún peores. Genial idea, Lázaro. Sí, que se sienta importante organizando todo. Es lo único que sabe hacer bien, dejémosla. Como si organizar una fiesta de $140,000 fuera algo trivial, como si cuidar 12 niños durante toda la noche fuera un pasatiempo divertido. El último mensaje del grupo me terminó de romper el corazón. Era de Ildefonso, mi yerno más callado, el que siempre pensé que me respetaba. Solo espero que Francisca no se ponga pesada durante la fiesta. Que entienda su lugar y no trate de mezclarse con nosotros los adultos. Que se quede en la cocina y en el cuarto de los niños donde debe estar. Donde debe estar. Según mi familia, mi lugar en mi propia casa, en mi propia fiesta, pagada con mi propio dinero, era escondida en la cocina y el cuarto de los niños. Invisible. Útil pero invisible. Cerré el teléfono con las manos todavía temblando y me quedé ahí parada en mi sala oscura, rodeada de todas las decoraciones navideñas que había comprado para hacer feliz a una familia que me despreciaba. Las luces del árbol iluminaban débilmente mi rostro bañado en lágrimas, y por primera vez en 72 años de vida, sentí una rabia tan pura, tan ardiente, que me quemaba por dentro. Ya no era dolor. Ya no era tristeza. Era furia. Una furia que había estado acumulándose durante décadas de humillaciones y que finalmente encontraba una razón válida para existir. No era solo que me habían usado. Era que habían convertido mi amor en su arma contra mí. Habían hecho de mi generosidad su derecho adquirido. Pero lo que más me dolía no eran las palabras crueles ni los planes egoístas. Era la confirmación de que para ellos yo nunca había sido Francisca, la mujer, la persona con sentimientos y sueños.
Para ellos yo era solo una función, la que paga, la que sirve, la que cuida, la que limpia. Un electrodoméstico útil que había que mantener funcionando hasta que se descompusiera para siempre. Esa madrugada, mirando las cajas de regalos que había comprado para gente que me veía como una sirvienta, tomé la decisión más importante de mi vida. Una decisión que iba a cambiar todo. Una decisión que iba a enseñarles lo que significaba realmente quedarse sin Francisca. Pero primero tenía que planear mi venganza perfecta. Una venganza que fuera tan dolorosa como cada una de las humillaciones que me habían hecho tragar durante décadas. Una venganza que los dejara exactamente donde merecían estar, solos, hambrientos y desesperados, entendiendo finalmente el valor de lo que habían perdido para siempre. Durante los siguientes 3 días, actué como la Francisca de siempre. Sonriente, servicial, obediente. Pero por dentro, mi mente trabajaba como nunca antes lo había hecho, planeando cada detalle de lo que sería la lección más dura que mi familia jamás recibiría. Cada vez que Juana me llamaba para confirmar algún detalle de la fiesta, cada vez que César me daba una orden más, cada vez que Lázaro me pedía dinero extra, yo sonreía y asentía mientras por dentro calculaba su destrucción. El 21 de diciembre, 2 días antes de Nochebuena, empecé a ejecutar mi plan. Lo primero que hice fue ir al banco y sacar todo el dinero en efectivo que había pagado por adelantado a los proveedores. Era mi dinero, mis ahorros, y tenía todo el derecho de recuperarlo. La cajera me miró extrañada cuando pedí retirar tanto efectivo. Yo simplemente le sonreí y le dije que era para una sorpresa navideña. Y vaya que lo era. Luego fui al catering de lujo que había contratado. Señora Francisca, qué gusto verla, me dijo el gerente con esa sonrisa profesional que conocía mis posibilidades económicas. Vengo a hacer algunos cambios de última hora en el menú, le dije con la voz más dulce que pude fingir. De hecho, creo que voy a cancelar todo el servicio. La cara del hombre cambió inmediatamente. ¿Cancelar? Pero señora, faltan solo 2 días. Ya tenemos todo preparado, los ingredientes comprados, el personal asignado. Perfecto. Exactamente la reacción que esperaba. Sí, lo sé, le dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Pero resulta que mis hijos han decidido hacer la celebración en otro lugar. Una sorpresa de último momento. Mentira tras mentira, pero cada una me daba más placer que todas las sonrisas falsas que había regalado durante años. Entiendo su situación, señora, pero debe comprender que el cancelar con tan poca anticipación genera costos. Podemos devolver el 70% del pago. 70%. Casi $100,000 de vuelta a mi cuenta. Dinero que no iba a terminar alimentando a gente que me despreciaba. Perfecto, le dije firmando los papeles de cancelación. Y por favor, confirme que no van a entregar nada a mi dirección el 25 de diciembre. El hombre asintió, confundido pero obligado a cumplir con mi petición. Mi siguiente parada fue la licorería Premium, donde había encargado vinos, champans y licores por valor de $15,000. Buenos días, vengo por mi pedido especial, le dije al dependiente que ya me conocía. ¿El del 25? Sí, aquí está todo listo. 20 cajas de las mejores botellas, etiquetadas y separadas especialmente para mi gran celebración. De hecho, le dije mientras él preparaba todo para la entrega, he cambiado de opinión. Quiero devolver todo. El hombre se quedó paralizado con una botella de champaña en las manos. ¿Devolver? Señora, estas son bebidas especiales que pedimos específicamente para usted. Lo entiendo perfectamente, respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Pero mi familia ha decidido ser más sencilla este año. Menos materialista, más espiritual. La ironía de mis palabras me daba fuerzas para continuar con la mentira. Pueden quedarse con un 10% por las molestias. $13,500 de vuelta a mi bolsillo. Dinero que no iba a emborrachar a gente que planeaba abandonarme con 12 niños para irse a celebrar la verdadera Navidad sin mí. Pero mi golpe maestro fue con los regalos. Había gastado más de $20,000 en regalos para 36 personas. Juguetes caros para los niños, joyas para las mujeres, relojes y gadgets para los hombres. Todo comprado con amor, con la ilusión de ver caras felices el día de Navidad. Ahora cada regalo me parecía una bofetada que me había dado a mí misma. Fui tienda por tienda devolviendo todo. ¿Está segura, señora?, me preguntaba cada vendedor.
Son regalos hermosos. Sí, eran hermosos. Pero estaban destinados a personas feas por dentro, personas que no merecían ni un caramelo de mi parte. Al final del día, había recuperado más de $120,000. Dinero que había estado a punto de regalar a gente que me veía como una sirvienta. Dinero que ahora iba a usar para mi propia felicidad, para mi propia libertad. Pero aún no había terminado. El 23 de diciembre, víspera de Nochebuena, ejecuté la parte más satisfactoria de mi venganza. Era el día de los preparativos finales, cuando normalmente yo estaría corriendo como loca limpiando, decorando, cocinando para recibir a la familia al día siguiente. En lugar de eso, me levanté temprano, me bañé con calma, me puse mi vestido más lindo, de color púrpura, ese que había comprado hace años pero nunca había usado porque no era apropiado para una abuela. ¡Qué estupidez! A los 72 años, nada era inapropiado si me hacía feliz. Llamé a una agencia de viajes de lujo. Buenos días. Necesito reservar el mejor paquete que tengan disponible para mañana, 24 de diciembre. La operadora se rió suavemente. Señora, mañana es Nochebuena. Es muy difícil conseguir algo de última hora, y los precios son muy altos. El dinero no es problema, le dije con una seguridad que jamás había sentido. Quiero el mejor crucero, el mejor hotel, la mejor experiencia que puedan ofrecer. Para una persona sola que quiere celebrar su libertad. Libertad. Qué palabra tan hermosa sonaba en mis labios. Bueno, tengo un crucero de lujo que sale mañana al mediodía hacia el Caribe. Suite presidencial, servicio de mayordomo personal, spa, restaurantes gourmet. 7 días, $15,000. ¿Le interesa? $15,000 para mí sola. Una décima parte de lo que había estado a punto de gastar para que mi familia me humillara. Perfecto, le dije sin dudar ni un segundo. Lo tomo. Mientras hacía la reservación, mi teléfono empezó a sonar. Era Juana. Mamá, ¿dónde estás? Necesitamos empezar con los preparativos. Hay 1000 cosas que hacer para mañana. 1000 cosas que yo tenía que hacer, por supuesto. Estoy en el centro, comprando los últimos detalles. Le mentí con una facilidad que me asustó y me liberó al mismo tiempo. Llego en unas horas. No iba a llegar. Nunca más iba a llegar corriendo cuando ellos me llamaran. Mi última parada fue la floristería donde había encargado centros de mesa por $3,000. Flores exóticas, arreglos espectaculares que habían requerido semanas de preparación. Señora Francisca, sus flores están listas. Son las más hermosas que hemos hecho este año, me dijo la florista con orgullo genuino. Se ven preciosas, admití, y realmente lo eran. Pero he decidido cambiar el concepto de la fiesta. Algo más minimalista. La mujer me miró con confusión, pero el cliente siempre tenía la razón. Podría cancelar la entrega y reembolsar el pago. $3,000 más de vuelta a mi cuenta. Dinero que no iba a adornar una mesa donde yo iba a ser tratada como la sirvienta invisible. Esa noche, mientras empacaba mi maleta para el crucero, mi teléfono no paraba de sonar. Juana, César, Lázaro, todos preguntándome dónde estaba, por qué no había llegado a casa, qué pasaba con los preparativos de último momento. Les mandé mensajes tranquilizadores. Estoy bien, llego temprano mañana con las últimas sorpresas. La última sorpresa. Iban a tener la sorpresa de sus vidas cuando llegaran a mi casa vacía, sin comida, sin bebida, sin regalos, sin decoraciones, y sin mí. Iban a descubrir lo que significaba realmente una Navidad sin Francisca. Pero antes de irme, tenía que dejar algo preparado. Algo que les explicara exactamente por qué habían perdido no solo su cena navideña, sino también a la mujer que los había amado incondicionalmente durante décadas. Me senté en mi escritorio y escribí la carta más honesta de mi vida. Una carta que iba a dejar sobre la mesa del comedor vacío, junto con capturas de pantalla del grupo de WhatsApp Navidad sin Francisca. Una carta que iba a cambiar para siempre la relación que tenía con mi familia. O más bien, la falta de relación que tendríamos a partir de ese momento. La carta que escribí esa noche fue la más difícil y la más liberadora de mi vida. Cada palabra que puse en el papel era como sacar una espina que había estado clavada en mi corazón durante años. Con cada línea, sentía como se desvanecía la culpa y nacía una dignidad que había estado enterrada bajo décadas de manipulación familiar. Querida familia,
comencé, aunque la palabra querida me sabía amarga en la boca. Para cuando lean esta carta, ya habré partido a celebrar la Navidad como una mujer libre debe hacerlo. Lejos de la explotación, lejos de las humillaciones, lejos de ustedes. Durante 72 años creí que amar a la familia significaba sacrificarse sin límites. Creí que ser una buena madre y abuela implicaba desangrarme financiera y emocionalmente para que ustedes fueran felices. Estaba equivocada. El amor verdadero no exige la destrucción de quien ama. Hice una pausa para mirar las capturas de pantalla del grupo Navidad sin Francisca que había impreso en color. Cada mensaje cruel, cada burla, cada plan para explotarme estaba ahí, en blanco y negro, como evidencia de una traición que me dolería para siempre. Encontré por casualidad su grupo de WhatsApp. Sí, sé todo. Sé que desde octubre han estado planeando convertirme en su sirvienta oficial. Sé que me ven como una tarjeta de crédito con patas. Sé que para ustedes soy solo una función, la que paga, la que sirve, la que cuida lo que ustedes no quieren cuidar. Sé que tenían planeado abandonarme con 12 niños después de cenar la comida que yo pagué, para irse a un bar de lujo a celebrar su verdadera Navidad. Sé que querían convertir mi explotación en una tradición anual. Sé que César me considera menos que humana, que Beatriz se avergüenza de ayudarme, que Lázaro me ve como un cajero automático, y que Juana, mi propia hija, me describe como sirvienta gratis, punto. Las lágrimas corrían por mis mejillas mientras escribía, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de alivio. Finalmente estaba diciéndoles la verdad que había callado durante décadas. Pero lo que más me duele no son sus palabras crueles. Es darme cuenta de que nunca me vieron como persona. Para ustedes yo no soy Francisca, la mujer que tiene sueños, necesidades, sentimientos. Soy solo un recurso que explotar hasta el agotamiento. Un electrodoméstico útil que debe funcionar perfectamente hasta descomponerse. Por eso decidí darles exactamente lo que pidieron, una Navidad sin Francisca. No habrá comida porque yo la cancelé. No habrá bebidas porque yo las devolví. No habrá regalos porque yo los regresé. No habrá decoraciones porque yo las desaparecí. Y no habré yo, porque finalmente entendí que merezco estar donde me valoren. Los $140,000 que iban a gastar de mi bolsillo están de vuelta en mi cuenta bancaria. Dinero que voy a usar para vivir el resto de mi vida con dignidad, rodeada de gente que me aprecie por quien soy, no por lo que puedo darles. Hice otra pausa para imaginarme sus caras cuando llegaran al día siguiente y encontraran la casa vacía. La confusión, la desesperación, la rabia. Y por primera vez en años, la idea de su sufrimiento no me causó dolor. Me causó una satisfacción profunda y merecida. No esperen que regrese. No esperen que perdone. No esperen que vuelva a ser la Francisca que podían pisar cuando quisieran. Esa mujer murió el 20 de diciembre cuando leyó lo que realmente piensan de ella. La mujer que soy ahora no acepta migajas de respeto ni sobras de cariño. Si algún día sienten remordimiento genuino, si algún día entienden la magnitud del daño que me causaron, si algún día quieren una relación real conmigo, basada en respeto mutuo y no en explotación, mi teléfono sigue siendo el mismo. Pero no contengan la respiración esperando. He aprendido a vivir sin ustedes, y la sensación es extraordinaria. Para los nietos que quizás no entiendan por qué la abuela desapareció, sus padres les explicarán. Y cuando crezcan, espero que entiendan que nadie, absolutamente nadie, merece ser tratado como yo fui tratada. Que el amor verdadero no viene con factura por cobrar. Terminé la carta con una despedida que resumía todo lo que sentía. Se quedan con su hambre, su sed, su desesperación y su vergüenza. Yo me voy con mi libertad. Creo que ambos obtuvimos exactamente lo que merecíamos. Que tengan la Navidad que planearon, sin mí. Firmé como Francisca, la mujer libre, y dejé las hojas sobre la mesa del comedor, junto a las capturas de pantalla que documentaban cada humillación. Quería que vieran sus propias palabras, que se enfrentaran a la crueldad de sus pensamientos puestos en blanco y negro. Pero antes de irme definitivamente, decidí hacer un último recorrido por la casa donde había vivido tantos años de esclavitud disfrazada de amor familiar. La cocina donde había preparado miles de comidas para gente que nunca me agradeció. La sala donde había sido humillada tantas veces. Los cuartos donde había limpiado después de fiestas, donde yo era la sirvienta invisible. Por primera vez, miraba estos espacios sin nostalgia,
sin apego, sin dolor. Eran solo paredes que habían sido testigo de mi degradación. Ahora iba a ser testigo de mi liberación. Tomé mi maleta, salí de la casa sin mirar atrás, y me dirigí al taxi que me esperaba para llevarme al puerto donde me embarcaría en el crucero más lujoso de mi vida. Un crucero que iba a pagar con el dinero que había recuperado de mi propia humillación. Durante el viaje al puerto, mi teléfono siguió sonando. Juana, mamá, ¿dónde estás? Ya es muy tarde. César, Francisca, necesitamos que vengas ya. Faltan las decoraciones. Lázaro, mamá, no encuentro las llaves de tu casa. ¿Dónde las dejaste? A cada mensaje respondía lo mismo. Mañana temprano estoy ahí con todo. Mañana temprano estarían ahí, sí. Pero yo estaría navegando hacia mi nueva vida mientras ellos descubrían el costo real de perder a la mujer que los había amado sin límites. El barco era más hermoso de lo que había imaginado. Mi suite tenía vista al mar, servicio de mayordomo las 24 horas, y un jacuzzi privado donde planeaba pasar la Nochebuena brindando por mi libertad con champagne francés. El mismo tipo de champagne que había cancelado para mi familia. Mientras el barco se alejaba del puerto, saqué mi teléfono para hacer algo que nunca había hecho en mi vida, apagarlo completamente durante una fecha importante. No iba a estar disponible para sus súplicas, sus insultos o sus manipulaciones. Por primera vez en 72 años, el 24 de diciembre iba a ser mi día, completamente mío. La última imagen que tuve de la ciudad antes de perderla en el horizonte fue las luces navideñas brillando en cada casa. Luces que prometían familia, amor, unión. Pero yo había aprendido que no todas las familias merecen esas promesas. Algunas merecen exactamente lo que mi familia iba a recibir mañana, la oscuridad completa de una casa vacía y una mesa sin comida. El mar estaba tranquilo, como mi conciencia. Finalmente había hecho lo correcto. Finalmente me había puesto en primer lugar. Y la sensación era tan extraordinaria que me pregunté por qué había tardado 72 años en descubrirla. 24 de diciembre, 10 de la mañana. Mientras yo desayunaba caviar y salmón ahumado en la terraza de mi suite presidencial, mirando el mar Caribe con una tranquilidad que no había sentido en décadas, mi teléfono seguía apagado en el fondo de mi bolso. No tenía idea de lo que estaba pasando en mi casa, pero podía imaginármelo perfectamente. Y cada imagen mental me llenaba de una satisfacción que jamás pensé que podría sentir. La realidad era aún mejor de lo que yo imaginaba. Más tarde me enteraría de cada detalle del caos que se desató cuando mi querida familia llegó a celebrar su Navidad perfecta. Juana fue la primera en llegar, a las 8 de la mañana, cargada con las pocas cosas que había prometido traer ella misma, servilletas de papel y algunos refrescos baratos. Llegó con la arrogancia de siempre, esperando encontrarme corriendo de un lado para otro, ultimando los detalles de la fiesta que ella consideraba su derecho adquirido. «Mamá», gritó desde la entrada, cargando sus bolsas insignificantes. «Ya llegué. ¿Dónde estás?» Silencio. La casa estaba extrañamente silenciosa. No había ruido de preparativos, no había olor a comida, no había música navideña. Solo un silencio que le erizó los pelos del brazo. «¿Mamá?», volvió a gritar, ahora con un toque de irritación. «No me digas que todavía estás durmiendo. Tenemos 1000 cosas que hacer». Caminó hacia la cocina esperando encontrarme preparando el desayuno para la familia, como había hecho durante los últimos 20 años en Nochebuena. La cocina estaba vacía. Limpia, ordenada, pero vacía. No había comida preparándose, no había ingredientes sobre las encimeras, no había señales de los preparativos masivos que se suponía que debían estar sucediendo. «Qué raro», murmuró, sintiendo por primera vez una puntada de preocupación. Subió a mi habitación. La cama estaba hecha, pero la habitación tenía esa sensación extraña de abandono que solo se percibe cuando alguien se ha ido definitivamente. El closet estaba ligeramente vacío, faltaban algunas cosas, pero Juana estaba demasiado preocupada por la fiesta para notar los detalles. Bajó al comedor y ahí fue donde encontró la primera pista de lo que realmente estaba pasando. Mi carta estaba doblada sobre la mesa vacía, junto a un sobre con fotografías que no se atrevió a abrir inmediatamente. «¿Qué carajo es esto?», murmuró, abriendo la carta con manos que ya empezaban a temblar. Mientras Juana leía las primeras líneas de mi confesión, César llegó con Beatriz y sus 2 hijos pequeños. Entraron hablando y riéndose,
esperando encontrar una casa transformada en el paraíso navideño que habían estado soñando durante meses. ¿Dónde está todo?, fue lo primero que preguntó Beatriz, mirando el comedor vacío. ¿Dónde están las decoraciones? ¿Dónde está la comida? César frunció el ceño, claramente molesto. Francisca debe estar atrasada. Como siempre, nos va a tener esperando. No está atrasada, dijo Juana con una voz que ya sonaba rota. Lean esto. Les pasó mi carta con manos temblorosas. César la tomó con arrogancia, como si fuera otro capricho de la vieja loca que tenía por suegra. Pero conforme leía, su cara iba cambiando de irritación a confusión, de confusión a pánico. Esto tiene que ser una broma, murmuró. ¿Qué es eso de un grupo de WhatsApp? ¿De qué está hablando? Juana abrió el sobre con las capturas de pantalla y se puso pálida como la muerte. Oh, Dios mío. Ella vio todo. Vio todos nuestros mensajes. Beatriz arrebató las hojas de las manos de su madre. No puede ser. ¿Cómo consiguió entrar a nuestro grupo? Pero ahí estaba todo, cada mensaje cruel, cada burla, cada plan para explotarme, cada palabra despectiva que habían escrito pensando que yo nunca me enteraría. Estamos jodidos, murmuró César. Completamente jodidos. ¿Dónde está la comida? ¿Dónde están las bebidas? ¿Qué vamos a hacer con 36 personas que llegan en unas horas? En ese momento llegó Lázaro con su esposa Benita y sus 4 hijos. Entraron gritando Feliz Navidad, y cargando únicamente una botella de vino barato, su única contribución a una fiesta de $140,000. ¿Dónde está mamá?, preguntó Lázaro. ¿Y dónde está todo lo demás? No tuvieron que responderle. La expresión de pánico en las caras de Juana, César y Beatriz le dijo todo lo que necesitaba saber. ¿Qué pasó?, preguntó con una voz que ya sonaba desesperada. Le dieron a leer la carta. Lázaro se desplomó en una silla, con la cabeza entre las manos. No puede ser. No puede habernos hecho esto. Es Nochebuena. Benita leía las capturas de pantalla con horror creciente. Lázaro, aquí está el mensaje donde tú dijiste que era predecible, y que era como tener una tarjeta de crédito con patas, punto. Eso era solo una broma, se defendió Lázaro débilmente. Ella lo sabe. Sabe que no era en serio. Pero hasta él sabía que era mentira. Cada palabra que habíamos escrito era exactamente lo que pensábamos. Y ahora yo lo sabía también. A las 10 de la mañana empezaron a llegar los demás familiares. Tíos, primos, sobrinos, todos cargando únicamente pequeños aportes simbólicos, una ensalada, pan, algunos dulces caseros. Todos esperando encontrar la mesa puesta, la comida servida, los regalos distribuidos, y a Francisca corriendo para atender sus necesidades como había hecho durante décadas. En lugar de eso, encontraron una casa vacía, una familia en pánico, y la realidad aplastante de que habían perdido no solo su cena navideña, sino la mujer que había sido el corazón de todas sus celebraciones. ¿Cómo que no hay comida?, preguntó mi hermana Eloísa, horrorizada. ¿Cómo que Francisca se fue? Tobías, mi yerno más joven, leía mi carta por 5ª vez. Dice que canceló todo. El catering, las bebidas, los regalos, todo. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó Jeremías, mi hijo menor. Tenemos 12 niños hambrientos, 24 adultos que esperan una cena de lujo, y absolutamente nada que ofrecerles. La situación se volvía más desesperante minuto a minuto. Los niños comenzaron a llorar de hambre. No había ni un dulce navideño en toda la casa. Los adultos empezaron a culparse unos a otros, a gritar, a pelear. El ambiente perfecto que habían soñado se convirtió en una pesadilla de acusaciones y pánico. «Esto es culpa tuya», le gritó César a Juana. «Tú fuiste la que organizó ese grupo estúpido». «Culpa mía», respondió Juana a gritos. Todos participaron. Todos se burlaron de ella. Beatriz lloraba desconsoladamente. ¿Qué vamos a decir en las redes sociales? Le dije a todas mis amigas que iba a ser la Navidad más increíble del año. Su preocupación no era por mí, por el daño que me habían causado, sino por su imagen pública. Lázaro trataba desesperadamente de llamarme. Su teléfono está apagado, informó con voz derrotada. Completamente apagado. Por primera vez en sus vidas adultas,
No podían localizarme cuando me necesitaban. Y me necesitaban desesperadamente. A mediodía, con la casa llena de familiares hambrientos y confundidos, tomaron una decisión desesperada. «Vamos a ir a restaurantes», anunció César. «Alguien tiene que estar abierto en Nochebuena». Pero era 24 de diciembre. Todo estaba cerrado o completamente reservado. Los pocos lugares abiertos tenían listas de espera de 2 horas para mesas individuales, y ellos necesitaban espacio para 36 personas. Era imposible. Mientras ellos vivían su infierno navideño, yo disfrutaba del almuerzo más delicioso de mi vida en el restaurante principal del crucero, rodeada de gente elegante y feliz, siendo atendida como la reina que siempre debí ser. Por primera vez en décadas, alguien me servía a mí, y la sensación era absolutamente gloriosa. Mientras yo disfrutaba de un masaje relajante en el spa del crucero, con vista al océano infinito y una copa de champaña francés en la mesa, mi familia vivía el colapso más humillante de sus vidas. Lo que había empezado como pánico por la falta de comida se convirtió en una guerra familiar que reveló lo peor de cada uno de ellos. A las 2 de la tarde, después de llamar a más de 20 restaurantes sin conseguir ni una mesa, César tomó una decisión desesperada. «Vamos al supermercado», anunció. «Compramos lo que podamos y hacemos algo nosotros mismos». La ironía era deliciosa. El hombre que me había llamado tarjeta de crédito con patas ahora se veía forzado a gastar su propio dinero. El grupo se dividió en varios autos y se dirigió al único supermercado abierto en Nochebuena. Lo que encontraron fue un panorama desolador, estantes prácticamente vacíos, largas colas y precios inflados por ser día festivo. Los pocos pavos que quedaban costaban el triple del precio normal, y ni siquiera había suficientes para alimentar a 36 personas. «Esto es ridículo», gritó Beatriz en medio del supermercado. «No pueden cobrarnos $300 por un pavo miserable». Pero no tenían opción. Era eso o nada. Y después de tantos años de comer gratis de mi mesa, pagar precios reales por comida real era un shock brutal para todos ellos. Juana lloraba mientras empujaba el carrito de compras. «No puedo creer lo que hemos hecho», sollozaba. «Mamá nos amaba tanto, y nosotros la tratamos como basura». César, que cargaba las compras más pesadas porque nadie más quería hacerlo, estaba furioso. «Deja de llorar y ayúdame. Esto es tu culpa por crear ese grupo estúpido». «Mi culpa», gritó Juana en plena sección de carnes. «Tú fuiste el que dijo que era una tarjeta de crédito con patas. Tú fuiste el que propuso abandonarla con los niños». Los otros compradores los miraban con curiosidad y disgusto. Era un espectáculo patético. Adultos millonarios peleando como niños en un supermercado. Mientras tanto, en mi casa, los niños se habían vuelto incontrolables. Sin la estructura que yo siempre proporcionaba, sin la comida que yo siempre tenía lista, sin los juguetes y actividades que yo siempre organizaba, eran una masa de energía destructiva. Rompieron 2 lámparas, derramaron jugo en el sofá nuevo, y convirtieron la sala en un campo de batalla. Eloísa, mi hermana, trataba de mantener el orden, pero estaba abrumada. «¿Dónde están sus padres?», les preguntó a los niños más grandes. «¿Por qué no están cuidándolos?». Tobías, que había sido designado a regañadientes como guardián temporal, respondió con honestidad brutal, porque siempre lo hacía Francisca. «Nosotros nunca aprendimos». Nunca aprendieron. Esas palabras resumían perfectamente el problema. Durante décadas, yo había hecho todo tan bien que ellos nunca desarrollaron las habilidades básicas para cuidar sus propias responsabilidades. Sin mí, eran completamente inútiles. A las 4 de la tarde regresaron del supermercado con bolsas llenas de ingredientes caros y caras de derrota total. Habían gastado más de $2,000 en comida de calidad mediocre. $2,000 que normalmente habrían gastado en ropa, entretenimiento o caprichos personales. «Bueno», anunció Lázaro tratando de sonar optimista, «ahora solo tenemos que cocinar todo». Silencio mortal. Nadie sabía cocinar para 36 personas. Yo siempre había hecho la magia en la cocina, y ellos simplemente aparecían a comer. Benita intentó tomar el liderazgo. «Yo puedo hacer el pavó», dijo sin mucha convicción. «¿Cuánto tiempo tarda?». Nadie sabía. Juana buscó en Google. Dice aquí que un pavó de 20 libras necesita al menos 5 horas en el horno. 5 horas. Eran las 4 de la tarde.
La cena estaría lista a las 9 de la noche, si todo salía bien. Y no salió bien. Nada salió bien. El primer pavo se quemó por fuera y quedó crudo por dentro porque no sabían regularlo. El puré de papas quedó lleno de grumos porque nadie sabía la técnica que yo había perfeccionado durante años. Los vegetales se cocieron hasta convertirse en una masa verde irreconocible. Pero lo peor era el ambiente. Sin mí ahí para mantener la armonía, para suavizar las tensiones, para mediar en los conflictos, la familia mostró su verdadera cara. César culpó a Juana por todo el desastre. Juana culpó a Lázaro por no ayudar más. Lázaro culpó a Beatriz por ser inútil. Y todos, en algún momento, me culparon a mí por abandonarlos en el momento más importante del año. ¿Cómo pudo hacernos esto?, lloraba Benita mientras trataba de salvar una salsa que se había cortado. ¿Cómo pudo ser tan cruel? Tobías, que era el único que parecía entender la magnitud de lo que habíamos hecho, la confrontó. ¿Cruel? ¿Leíste los mensajes que mandamos? ¿Viste cómo la tratábamos? Eran solo bromas, gritó César, aunque ya nadie se creía esa mentira. Ella sabe que la queremos. Así es como demuestras que quieres a alguien, respondió Tobías. ¿Llamándola sirvienta gratis? Planeando abandonarla con 12 niños. Los niños, mientras tanto, habían encontrado las capturas de pantalla que yo había dejado y las estaban pasando de mano en mano. Algunos de los mayores sabían leer lo suficiente para entender lo cruel que habían sido sus padres conmigo. «Papá», le preguntó el hijo de 10 años de Lázaro, «¿es verdad que llamaste a la abuela tarjeta de crédito con patas?» Lázaro se puso rojo de vergüenza. No podía negar algo que estaba escrito con su propio nombre. «Hijo, es complicado. Los adultos a veces decimos cosas que no sentimos. Pero aquí dice que querías que fuera una tradición», insistió el niño. «Que cada año la abuela pagara todo y cuidara a todos los niños». La inocencia de los niños estaba exponiendo la hipocresía de los adultos de una manera que ningún argumento racional había logrado. ¿Por qué la abuela tenía que cuidarnos si nuestros papás estaban ahí?, preguntó la hija de 8 años de César. ¿Por qué ella tenía que pagar por nuestra comida si nosotros no somos pobres? Preguntas simples con respuestas que ningún adulto quería dar. Porque la verdad era que me habían usado, me habían explotado, y me habían reducido a un recurso conveniente que podían manipular a voluntad. A las 8 de la noche, después de 4 horas de desastres culinarios, finalmente lograron servir algo parecido a una cena navideña. Pavo seco y quemado, puré grumoso, verduras deshechas, y una tensión tan espesa que se podía cortar con cuchillo. 36 personas sentadas alrededor de mesas improvisadas, comiendo comida terrible en un ambiente de guerra civil familiar. «Deberíamos brindar», sugirió Eloísa tratando de salvar algo de la tradición navideña. «Por la familia». Silencio incómodo. ¿Cómo brindar por la familia cuando acabábamos de destruir a la persona que había sido su corazón durante décadas? «Por Francisca», dijo finalmente Tobías, levantando su copa de agua porque nadie había comprado vino. «Por la mujer que nos amó más de lo que merecíamos, y a quien tratamos peor de lo que nadie merece ser tratado». Algunas personas lloraron. Otras se enojaron. Pero todas entendieron, por primera vez en sus vidas, lo que significaba realmente una Navidad sin mí. No era solo la falta de comida buena o decoraciones bonitas. Era la ausencia completa del amor incondicional, de la armonía familiar, de la calidez que yo había proporcionado durante décadas sin pedir nada a cambio excepto respeto y cariño. Y mientras ellos vivían esta revelación dolorosa, yo cenaba langosta fresca en el restaurante más exclusivo del barco, brindando con champaña y cristal por mi nueva vida, rodeada de gente que me trataba como la dama distinguida que siempre había sido por dentro pero nunca había podido ser por fuera. La diferencia era abismal. Ellos en el infierno de su propia creación, yo en el paraíso de mi libertad merecida. Exactamente como debía ser. 26 de diciembre, 6 de la mañana. Después de la peor Navidad de sus vidas, mi familia había pasado la noche en vela, alternando entre el llanto, la culpa y la desesperación total. Mientras yo despertaba en mi suite de lujo con vista al amanecer caribeño, siendo recibida con desayuno en cama y flores frescas, ellos enfrentaban la realidad aplastante de lo que habían perdido para siempre. Juana fue la primera en intentar contactarme. A las 5 de la mañana ya estaba marcando mi número obsesivamente, escuchando una y otra vez el mensaje:
El teléfono que usted marcó se encuentra fuera del área de servicio. Su desesperación crecía con cada intento fallido. Durante toda su vida adulta, yo siempre había estado disponible para ella. Siempre. Y ahora, cuando más me necesitaba, yo había desaparecido completamente. César había pasado la noche investigando agencias de viajes, hoteles, cruceros, cualquier pista sobre dónde podría estar. Tiene que estar en algún lugar de la ciudad, insistía, negándose a aceptar que yo hubiera tenido las agallas de irme realmente lejos. Las viejas no toman decisiones tan drásticas. Qué equivocado estaba. Esta vieja había tomado la decisión más drástica y liberadora de toda su vida. Los niños despertaron hambrientos y malhumorados. Sin mis desayunos tradicionales, sin la rutina que yo había mantenido durante décadas, estaban completamente perdidos. ¿Dónde está mi cereal especial?, lloraba la nieta más pequeña. ¿Dónde están mis panqueques con forma de corazón que hace la abuela? La abuela no está, le respondió Beatriz con una voz quebrada. La abuela se fue porque fuimos muy malos con ella. Era la primera vez en años que Beatriz admitía haber hecho algo malo. Siempre había sido la princesa consentida que nunca recibía consecuencias por sus acciones. Lázaro llegó temprano esa mañana, con los ojos rojos de no haber dormido. ¿Alguna noticia de mamá?, preguntó con voz desesperada. Cuando todos negaron con la cabeza, se desplomó en el sofá que los niños habían manchado el día anterior. Estamos jodidos, murmuró. Completamente jodidos. Y tenía razón. No era solo la humillación de la Navidad arruinada. Era todo lo que yo representaba en sus vidas y que ellos nunca habían valorado hasta perderlo. Yo era su red de seguridad emocional y financiera. Yo era quien cuidaba a sus hijos cuando tenían emergencias. Yo era quien los ayudaba económicamente cuando tenían problemas. Yo era el pegamento que mantenía unida a esa familia disfuncional. Sin mí, empezaron a darse cuenta de lo inútiles que se habían vuelto. Ninguno sabía cómo cuidar apropiadamente a los niños durante periodos largos. Ninguno tenía la paciencia para mediar en conflictos familiares. Ninguno tenía los recursos emocionales para ser el corazón de la familia. Tenemos que encontrarla, declaró Juana con determinación desesperada. Tenemos que explicarle que los mensajes no eran en serio, que fue solo una broma de mal gusto. Pero Tobías, que se había convertido en la voz de la razón en medio del caos, la confrontó duramente. ¿Una broma?, le preguntó con incredulidad. Juana, planificamos durante meses usarla como niñera mientras nosotros nos íbamos a un bar. Queríamos hacer esto una tradición anual. Le íbamos a arruinar cada Navidad de lo que le quede de vida. ¿Cómo carajo eso es una broma? Las palabras de Tobías cayeron como bombas en la habitación. Por primera vez, todos se enfrentaron a la verdad sin excusas, sin justificaciones, sin mentiras piadosas. Habían planeado sistemáticamente explotar a una mujer de 72 años que los amaba incondicionalmente. Pero ella sabe que la queremos, sollozó Benita. Sabe que no lo decíamos en serio. ¿Cómo lo va a saber?, respondió Eloísa con una dureza que sorprendió a todos. ¿Cuándo fue la última vez que cualquiera de ustedes le dijo, te quiero, sin pedirle algo a cambio? ¿Cuándo fue la última vez que la visitaron solo para verla, no porque necesitaran dinero o ayuda? Silencio mortal. Nadie podía responder porque la respuesta era demasiado vergonzosa. Años. Habían pasado años desde que cualquiera de ellos había tratado a Francisca como una persona querida en lugar de como un recurso útil. César intentó tomar control de la situación. Ok, basta de lamentos. Necesitamos hacer algo práctico. Vamos a contratar un investigador privado. Vamos a encontrarla y traerla de vuelta. Pero Jeremías, mi hijo menor, lo detuvo con una pregunta devastadora. ¿Y después qué?, preguntó. ¿La traemos de vuelta para seguir tratándola igual? ¿Para seguir usándola y humillándola? ¿Qué le vamos a ofrecer que sea diferente de lo que tenía antes? Era la pregunta del $1.000.000. Literalmente. Porque yo había gastado más de $1 millón en esa familia durante los últimos 10 años, y lo único que había recibido a cambio era desprecio disfrazado de familiaridad. Podemos cambiar, murmuró Juana sin mucha convicción. Podemos tratarla mejor. ¿Cómo?, insistió Tobías. ¿Van a empezar a pagarle por cuidar a sus hijos?
¿Van a dejar de usar su casa como restaurante gratuito? ¿Van a tratarla como invitada en lugar de sirvienta en sus propias fiestas? Las preguntas de Tobías expusieron lo absurdo de la situación. Ellos no querían cambiar realmente. Solo querían que yo regresara para poder seguir aprovechándose de mí, pero con un poco más de disimulo. Mientras ellos tenían esta conversación brutal pero necesaria, yo estaba participando en una clase de salsa en la cubierta del crucero, riéndome como no me había reído en años, sintiéndome viva de una manera que había olvidado que era posible. Un caballero distinguido de 75 años me había invitado a bailar, y por primera vez en décadas, alguien me trataba como una mujer deseable en lugar de como una abuela agotada. ¿Está aquí sola?, me preguntó el caballero durante un descanso. Sí, le respondí with una sonrisa radiante. Y es la primera vez en 72 años que puedo decir eso con total felicidad. De vuelta en mi antigua casa, la realidad práctica de mi ausencia empezaba a golpearlos duramente. Los niños necesitaban ser llevados a sus actividades, pero nadie recordaba los horarios que yo tenía perfectamente organizados en mi mente. La casa necesitaba limpieza después del desastre de la Navidad, pero nadie tenía la energía o la experiencia para hacerlo eficientemente. Peor aún, empezaron a llegar las facturas. Las cuentas mensuales que yo siempre pagaba discretamente, la electricidad de la casa de Lázaro, el seguro médico de los nietos, las colegiaturas privadas, los préstamos de auto que había garantizado. Sin mí, todos estos gastos caían directamente sobre ellos. No sabía que mamá pagaba mi hipoteca, murmuró Lázaro mirando un estado de cuenta que había llegado por correo. Son $3,000 al mes. Juana revisó sus propias finanzas y descubrió lo mismo. Yo había estado subsidiando secretamente las vidas de lujo de mis hijos adultos durante años. ¿Cómo vamos a pagar todo esto?, preguntó Benita, calculando mentalmente sus gastos mensuales. Sin mis contribuciones silenciosas, ninguno de ellos podía mantener su estilo de vida actual. Era el golpe final. No solo habían perdido mi amor y mi presencia, habían perdido su estabilidad financiera, su red de apoyo para el cuidado infantil y su fuente de resolución de conflictos familiares. Habían destruido el ecosistema completo de su comodidad por el placer cruel de burlarse de mí en un grupo de WhatsApp. A las 6 de la tarde del 26, Juana tomó la decisión desesperada de ir a mi banco. Tal vez ahí sepan algo, razonó. Tal vez hizo alguna transacción que nos dé una pista. Pero cuando llegó, descubrió algo aún más devastador. ¿La señora Francisca?, preguntó el gerente. Sí, estuvo aquí hace unos días. Cerró varias cuentas y retiró una cantidad considerable de efectivo. Mencionó algo sobre un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Yo no estaba escondida esperando que me encontraran. Había cerrado capítulos de mi vida anterior y empezado una completamente nueva. Esa noche, sentados en mi sala todavía desordenada, rodeados de los restos de la peor Navidad de sus vidas, mi familia finalmente entendió la magnitud de lo que habían hecho. No habían perdido solo una cena o una fiesta. Habían perdido a la persona que había dado forma y significado a sus vidas durante décadas. Y mientras ellos procesaban esta pérdida devastadora, yo estaba en la cubierta de mi crucero, mirando las estrellas reflejadas en el mar oscuro, brindando con champaña por la mujer libre que finalmente había encontrado el valor de poner su propia felicidad en primer lugar. La diferencia entre nuestras dos realidades esa noche era la justicia poética perfecta. Ellos enfrentando las consecuencias de sus acciones, yo disfrutando las recompensas de mi valor. Exactamente como debía ser en un mundo justo. Por primera vez en 72 años, estaba exactamente donde merecía estar. 6 meses después, sentada en la terraza de mi nueva casa frente al mar en Costa Rica, recibo una carta con matasellos de mi ciudad natal. Es de Juana. La primera comunicación que tengo con mi familia desde aquella Navidad que cambió todo para siempre. Mis manos ya no tiemblan cuando leo cosas dolorosas. Los últimos meses me han enseñado una fortaleza que no sabía que tenía. Con una taza de café recién hecho y el sonido de las olas como música de fondo, abro la carta que llegó después de tanto silencio. Querida mamá, comienza, y puedo sentir el peso de cada palabra. Sé que no merezco tu perdón, pero necesito que sepas cómo han cambiado las cosas desde que te fuiste. Necesito que sepas cuánto hemos aprendido sobre nosotros mismos, y cuánto duele vivir con las consecuencias de nuestras acciones. Continúo leyendo mientras el sol del Caribe acaricia mi piel bronceada.
Juana me cuenta que Lázaro tuvo que vender su casa porque no podía mantener la hipoteca sin mi ayuda silenciosa. Que César está trabajando turnos dobles para pagar las deudas que yo había estado cubriendo. Que Beatriz, por primera vez en su vida, consiguió un trabajo de medio tiempo porque sus padres ya no pueden darle todo lo que quiere. Los niños preguntan por ti todos los días, escribe. Especialmente en fechas especiales. El cumpleaños de Sofía fue la semana pasada, y ella lloró porque la abuela siempre hacía los pasteles más lindos del mundo. No supimos qué decirle. Una parte pequeña de mí siente una puntada de nostalgia, pero está rápidamente balanceada por el recuerdo de todos esos pasteles que hice durante años sin un solo gracias sincero. Todos esos cumpleaños donde yo era la empleada invisible que hacía posible la diversión de otros. Pero lo que más ha cambiado es cómo nos vemos a nosotros mismos. Continúa la carta. Sin ti ahí para resolver nuestros problemas, para cuidar a nuestros hijos, para mantener la paz familiar, nos dimos cuenta de lo inútiles que nos habíamos vuelto. Nos dimos cuenta de que habíamos dejado de ser adultos funcionales porque tú hacías todo por nosotros. Sonrío ligeramente. Era exactamente lo que había esperado que pasara. No era suficiente para hacerme regresar, pero al menos habían aprendido algo de valor sobre sí mismos. Juana me cuenta que la familia se desintegró casi completamente después de mi partida. Sin mí como centro gravitacional, las tensiones que yo siempre había suavizado explotaron en conflictos abiertos. César y ella están en proceso de divorcio. Lázaro y Benita apenas se hablan. Los primos que antes se reunían en mi casa para las fiestas ahora pasan las fechas importantes solos, cada uno lidiando con sus propios problemas. La casa se siente como un mausoleo, escribe. Nadie quiere organizarlo. Todo nos recuerda a ti, a tu presencia, a todo lo que dabas y que nosotros nunca supimos apreciar. Hemos puesto la casa en venta. Nadie puede vivir ahí después de lo que hicimos. Cierro los ojos y siento el viento marino en mi cara. Mi antigua casa, el lugar donde viví tantos años de esclavitud emocional, donde gasté tanto dinero y energía en gente que me despreciaba, finalmente va a cambiar de dueño. Es simbólico y apropiado. Mamá, sé que probablemente pienses que esto es muy poco, muy tarde. Pero necesito decirte que hemos entendido. Entendimos que no eras nuestra empleada gratuita. Entendimos que tu amor tenía valor y que lo desperdiciamos. Entendimos que ser familia no significa tener derecho a explotar a alguien. Abro los ojos y miro hacia el horizonte infinito. Han entendido, sí. Pero entender y merecer perdón son cosas completamente diferentes. La carta continúa con disculpas que suenan sinceras, pero que llegan demasiado tarde. Juana me cuenta que han ido a terapia familiar, que están aprendiendo a ser mejores padres, mejores personas. Que Tobías, el único que había mostrado algo de conciencia durante todo el desastre, está ayudando a los demás a procesar la culpa y el remordimiento. No te estoy pidiendo que regreses, escribe hacia el final. Después de todo lo que te hicimos, no tengo el derecho de pedirte nada. Solo quería que supieras que tu sacrificio no fue completamente en vano. Nos enseñaste, de la manera más dura posible, lo que significa realmente valorar a alguien. Termino de leer y doblo la carta cuidadosamente. Camino hacia el interior de mi casa, que decoré exactamente como siempre quise, colores vibrantes, arte local, espacios abiertos llenos de luz. Una casa que es mía completamente, donde nadie me grita órdenes, donde nadie espera que sirva comida o limpie desastres ajenos. En estos 6 meses he hecho más amigos reales que en los últimos 10 años de mi vida anterior. Vecinos que me invitan a cenar porque disfrutan mi compañía, no porque necesiten algo de mí. Un grupo de lectura donde mi opinión es valorada. Clases de pintura donde finalmente puedo explorar la creatividad que nunca tuve tiempo de desarrollar. También conocí a Roberto, el caballero del crucero, que resultó ser viudo como yo y que entiende perfectamente el valor de empezar una nueva vida a nuestra edad. No es un romance apasionado de película, pero es algo real, basado en respeto mutuo y compañía genuina. Él me trata como la dama que soy, no como la sirvienta que mi familia me convirtió en ser. Guardo la carta de Juana en una caja donde tengo otros recuerdos de mi vida anterior. No la voy a responder, al menos no ahora. Tal vez nunca. Porque aunque aprecio que hayan aprendido algo de todo este dolor, mi nueva vida es demasiado valiosa para arriesgarla. He descubierto que la verdadera familia no es la que comparte tu sangre, sino la que comparte tus valores.
Mi familia ahora son mis vecinos que se preocupan sinceramente por mi bienestar, los amigos que celebran mis pequeños triunfos, la gente que me ve como Francisca la persona, no como Francisca la función. Esa noche, mientras ceno langosta fresca en mi restaurante favorito del pueblo, brindo silenciosamente por la mujer valiente que finalmente encontró la fuerza para decir no más. Por todos los años de felicidad que me quedan por delante. Por todos los amaneceres que voy a ver sin culpa, sin obligaciones, sin gente gritándome órdenes. La familia que me explotó puede quedarse con sus lecciones aprendidas y su remordimiento. Yo me quedo con algo mucho mejor. Mi libertad, mi dignidad y la certeza absoluta de que nunca, jamás, volveré a permitir que alguien convierta mi amor en su arma contra mí. A los 72 años, finalmente aprendí la lección más importante de mi vida. La familia no es explotación, la ayuda debe ser voluntaria, no una obligación, y el amor verdadero jamás viene con factura por cobrar. Esta es mi nueva Navidad, mi nueva vida, mi nueva yo. Y es infinitamente mejor que todo lo que dejé atrás.